le quería agradecer a Luis y a Marina por leer el trabajo y a todos los que se pudieron acercar hoy acá. Puntualmente para la exposición de hoy quería volver sobre lo que son las hipótesis del trabajo y puntualmente sobre la idea de que estos espacios de reclusión que yo estoy abordando finalmente lo que hacen es determinar ciertos territorios dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, dentro del trabajo, yo abordo 3 capítulos, que son los síntomas del cuerpo urbano, la utopía de la regeneración transformadora y las máquinas en el espacio heterotópico. Y justamente sobre esta idea de la territorialidad lo voy a tratar hoy en el segundo y el tercer capítulo. Ya de por sí quería llamar la atención sobre el hecho de que antes inclusive de que estos edificios fueran construidos, ya había una idea de territorialidad que se va construyendo a partir de, de las grandes epidemias de fiebre amarilla en la ciudad, que marcan una ciudad que es una ciudad sana en intención y una ciudad que está por fuera de esa ciudad sana y que va a recibir estos artefactos, ¿no? Justamente lo que antes en el punto A y en el B eran los edificios que recibían a estos enfermos, locos, criminales, de repente van a pasar por fuera de esta línea de división entre los dos territorios que estaba en ese eje que era Entre Ríos Callao, como un proyecto de Rivadavia que era ya de la década del 20. Bueno, justamente en el punto 1 está la Penitenciaría Nacional, se establecía esta situación de un edificio en el medio del verde y establecía una relación simbólica en cuanto al territorio en sí mismo, que tenía que ver con cómo se apreciaba todo lo que estaba por fuera de la ciudad, que era pensado como el símbolo de lo civilizado, y por fuera estaba lo que era la barbarie, ¿no? Y puntualmente en la Penitenciaría Nacional estaba pisando justamente en el área de Palermo, que estaba relacionada a la barbarie por toda la época de Rosas. Y dentro de lo que era el edificio había una gran confianza en lo que este programa era capaz de hacer, la idea del trabajo como regeneración del individuo y una clara idea de que este edificio podía resolver todos los problemas. Inclusive antes de que esto terminara construyéndose se pensaban 2 edificios separados, uno que tenía que ver con los reclusos ya condenados y otro que tenía que ver con los presuntos inocentes. En ese sentido debe estar el edificio de los condenados en Isla Martín García y iba a haber otro edificio que tenía que ver con los que iban a ser procesados dentro del territorio de la ciudad, lo cual también da una idea de que ya había otra territorialidad que estaba asociada a la idea del desarraigo o de la expulsión del territorio de la ciudad misma, ¿no? Pero, sin embargo, este edificio fue el que se terminó construyendo y que terminaba recibiendo en estos pabellones largos, que terminaban en los talleres, a los condenados y en estos pabellones más cortitos a los que iban a ser procesados después. Tal era la confianza de este edificio, que había en este edificio, que terminaba siendo también una postal que podía llegar a conseguirse en Buenos Aires, que marcaba todas las instituciones nuevas que eran como parte del orgullo, ¿no?, de esta ciudad que pasaba a ser una gran metrópoli. Por otro lado, ya pensando cuando este edificio ya está construido y el tiempo pasa y la ciudad va creciendo, vemos que en este plano de Buenos Aires de 1895, sobre el que voy a hacer un zoom sobre el área de la Penitenciaría Nacional, esto aclaro para los que me van a comentar que no estaba en el trabajo porque era un plano que estaba en construcción, más que nada en ideas, que ahora recién lo pude llegar a, no digo terminar de construir, pero que tiene más o menos las ideas que estaba tratando de hilar. Como se ve, acá está la Penitenciaría Nacional y estos puntos rojos son
proyectos son propiedades que están en venta, que aparecen en el Diario de la Nación. Los azules son terrenos, que también están en venta y aparecen en el mismo diario. Y los verdes son estas vinculaciones que hay a través de tranvías, tanto eléctricos como de tracción a sangre, que unen este punto con el centro de la ciudad. Lo que marcan estos proyectos inmobiliarios es un gran crecimiento alrededor de esto que es Centroamérica, hoy Pueyrredón, esta línea que es Avenida Santa Fe, y sobre la Avenida Coronel y Santa Fe hay otros centros urbanos que los marca como centros urbanos en crecimiento dentro de los propios anuncios inmobiliarios. De alguna forma, lo que se va construyendo, según estas perspectivas inmobiliarias, es toda una zona muy potenciada y muy económicamente próspera en el sector que se encierran entre esta avenida, que es Córdoba, que también tenía un sistema de transporte por tranvías, Santa Fe y Centroamérica, ¿no? Consolidada como este polígono, negando la penitenciaría nacional, que ya en ese momento, en 1895 y hasta 1910, se empezó a concebir alrededor como un área gris que recibía el nombre de Tierra del Fuego. Eso obviamente por alusión a el Panóptico del Sur, ¿no? El Panóptico de Ushuaia. Y esa territorialidad que se fue construyendo en el imaginario, de repente empieza a tomar espacios que son como mínimo chocantes, que es el espacio justamente del Parque 3 de Febrero. ¿Sí? Esto es uno de los tantos escapes o situaciones criminales que tenía la ciudad, que tomaban la avenida Sarmiento como escenario durante los días de semana y que tenía que ver con detenidos que estaban haciendo de las suyas ahí en el barrio y eran justamente apresados luego por gente de la comisaría 17, que siempre en los diarios aparecen como los más laboriosos dentro de la ciudad. La imagen de la izquierda, que es de Caras y Caretas, tiene que ver con una visita de un gobernador a la penitenciaría y justamente lo que le está señalando es un pozo que está por fuera de la muralla, que es, según el inspector, por donde salen los condenados que no cumplieron su condena. Entonces eso empieza como a resquebrajar esta idea de que la penitenciaría funciona como un elemento que soluciona los problemas de la reclusión y de la integración de vuelta de los individuos a la sociedad. Y me gustaría terminar con estas dos citas muy cortitas, que tenían que ver con también anuncios de la Nación sobre hechos delictivos. Y me gustaría quedarme con solamente estos dos pedacitos, que hablan de la proximidad del bosque de Palermo dificulta en extremo la vigilancia y las clases de individuos que en se aloja contribuyen a aumentar extraordinariamente la labor policial. Y bueno, sabido es que en estos sitios son albergues de gente levantística de mal vivir, donde pululan en temible promiscuidad, compadritos, malevos, soldados dados de baja, atorrantes y turbias. Me gustaría como terminar con esta idea de que se terminó consolidando alrededor de la penitenciaría como un área de confluencia entre esto que era lo más bajo de la sociedad y de repente que están en el espacio de lo que es la más alta burguesía. Con esto termino. En principio, después de la lectura del trabajo, me pareció un poco lo que te comentaba anteriormente, digamos, un trabajo muy interesante, no solamente por la temática que aborda en cuanto a que hay una cantidad de cuestiones que todavía no han sido demasiado trabajadas, sino también por la manera de haberlo organizado y un poco en lo que vos planteabas en la presentación, de cómo, de alguna manera, la temática está atravesada de ciertas problemáticas y no se trata solamente como de una recopilación de datos o de una cuestión más de tipo enciclopedista, sino que hay como esta cosa de mirar la problemática desde la temática, desde cierta problemática, que es lo que de alguna manera también señala un cierto posicionamiento crítico, ¿no? al hacer la interpretación. Por otra parte también me parece que hay un laburo muy exhaustivo y un barrido interesante de una cantidad de, digamos, de fuentes bibliográficas y de trabajo sobre esas fuentes que abordan como, digamos,
desde distintos lugares, ¿no? Desde lo que vos planteabas, por ejemplo, en el caso de la historia de las cárceles en Argentina, de Basalo, de digamos, en José Ingenieros, o mismo después los trabajos de Foucault, o más actualmente los de Caimarí, Besetti y demás. Me parece que ahí hay como un trabajo, decía, bastante exhaustivo y riguroso de cómo vas ido tomando todas esas fuentes. Y me parece que, volviendo al tema de las, como de las problemáticas, ¿no? De ciertos ejes, que son interesantes como esas dos preguntas, ¿no? Que vos haces de alguna manera y que son si desde la arquitectura se puede influir, ¿no? En ciertos fragmentos, ¿no? Qué tipo de incidencia es la que puede tener un cierto programa o ciertos temas, y la capacidad o posibilidad de influencia o de irradiación, ¿no? En una suerte así como de metástasis benéfica o negativa, ¿no? Que me parece que justamente es una pregunta para trabajarla, ¿no? De un lado crítico, porque una de las primeras cuestiones que resalta, que vos decías ahora al final, que me parece también como un eje interesante, es cómo no existen relaciones unívocas o unidireccionales, ¿no? Y cómo esos espacios que justamente se vinculan a esta cuestión de la heterotopía, esos espacios siempre son espacios de transacción, ¿no? En donde aparece, por un lado, la marginalidad, aparece la criminalidad, aparecen aquellos que están expulsados de lo que la moralidad burguesa generalmente considera aceptable o recto, y esos otros agentes que forman parte de, digamos, la gente honesta o la alta burguesía o el patriciado o las clases más acomodadas, en una ciudad en donde particularmente, esto podría ser tal vez también pensado para otras ciudades, ¿no? Pero en una ciudad en donde justamente esos espacios de contaminación están muy presentes. Nunca nos encontramos con situaciones en donde están taxativamente separados, ¿no? Sino que cuáles son justamente esos lugares en términos de apropiación, ¿no? Lugar como espacio, digamos, aprendido, como espacio apropiado, cómo esos lugares son lugares de cierta negociación, ¿no? Y dónde aparece esa negociación entre ciertos agentes de esa clase acomodada y estos otros expulsados, ¿no? Que por lo general son lugares de transacción o de encuentro que tienen que ver muchas veces con la marginalidad, ¿no? Con la prostitución, con la explotación laboral, con las conspiraciones también, ¿no? Criminales o delictivas entre una clase y otra. Me parece como que ese lugar de ese encuentro justamente heterotópico es interesante como para seguir trabajándolo. Y después esta cuestión que vos decías sobre cómo las formas arquitectónicas permiten práctica, ¿no? Y yo ahí se me ocurrían, digo como, me noté algunas cuestiones. Vos en la hipótesis decís que estos espacios o formas arquitectónicas permiten prácticas, ¿no? Lo cual yo coincido con eso, y le sumaría, en todo caso, también que esa condición, o sea, esto se plantea más como una condición dialéctica o recíproca, ¿no? En el sentido de que, por un lado, uno podría decir que hay un orden científico, ciertas taxonomías sociales, un ideal clasificatorio, ¿no? Aquello que está por fuera de lo específicamente arquitectónico, que definen formas, ¿no? Y
ahí, por ejemplo, hay como toda una tradición o antecedentes en donde, por ejemplo, en los proyectos que se hacen en Francia a mediados del siglo XVIII sobre el hospital modelo, están tomando sugerencias, ¿no?, de la Academia de Ciencias. O sea que ahí hay como un orden por fuera de la arquitectura que de alguna manera está impactando en la decisión arquitectónica, ¿no? Pero por otro lado, que es esto que vos decís, la arquitectura también tiene una capacidad propositiva. O sea, hay una propia especificidad de la arquitectura que tiene que ver con innovaciones o propuestas de tipo formal, distributivas, geométricas, de repetición, de uniformidad, ¿no?, que son, por ejemplo, diferentes en estos mismos ejemplos que podríamos citar de mediados del siglo XVIII, que son totalmente diferentes a las tipologías del clasicismo que se podían venir trabajando hasta ese momento, ¿no? Ahí yo, por ahí no sé, te recomendaría o sumaría ver estos proyectos sobre cárceles, ¿no?, o proyectos que se desarrollan en Francia a mediados del siglo XVIII sobre hospitales, porque una de las referencias que vos citás, que es el panóptico de Bentham, que es algo, digamos, que también en el que generalmente coinciden este tipo de trabajos, hay también una producción en paralelo y anterior, que es justamente la de estos franceses, ¿no?, entre 1730 y 1790, donde ahí se pueden encontrar toda una serie de proyectos, por ejemplo, para el Hotel Dieu, que es un hospital de París, como el Hospital Central, una cantidad de personajes como Panseron, Petit, Poyet, Desgodets, Leroy, que trabajan sobre el problema del hospital y con una, digamos, una mirada de la arquitectura, digamos, revolucionaria, ¿no?, en cierto sentido, o vanguardista. O los proyectos de prisiones de Durand, Ledoux o de Lafosse, por ejemplo. A mí me parece que hay como un tema interesante en esa tensión, ¿no?, entre lo que es cuánto de lo externo impacta en la arquitectura y qué, como decís vos, qué capacidad tiene la arquitectura de modificar a eso mismo que lo está alimentando, ¿no? Después otro punto que tiene que ver con eso, me parece que está en esto que vos planteás, que es también un eje importante, que es esta reciprocidad o esa identificación que hay entre orden social y orden espacial, ¿no?, que es como tal vez un tópico fundamental del pensamiento iluminista positivista, ¿no?, esta cosa de que en una sociedad ordenada, higiénica, justa, racional, se desarrolla en un espacio que ha de ser necesariamente ordenado, higiénico, racional. O sea, que esto no escapa como a... Y ahí es donde aparece digamos, este eje de la utopía transformadora. Me parece que eso justamente está vinculado a esta idea de la cuestión de la transformación como, digamos, como un paradigma de la utopía de la razón, ¿no? O sea, todo esto que vos de alguna forma vas desarrollando no puede desasociarse de este planteo de la utopía de la razón, justamente como una acción transformadora. Ahora, ahí también se podría seguir explotando este pasaje de la utopía y la heterotopía, ¿no?, tal vez como esa acción de mutación, de desplazamiento o de pasaje, ¿no?, de un no lugar a un lugar de lo otro, ¿no? Que me parece que vos también ahí lo insinuás y de alguna forma es como que estás avanzando sobre ese carácter. Y el otro punto que me interesaba señalar es, en esto que vos ya vas laburando, es como el lugar de los réprobos, ¿no? O sea, esta cosa de
digamos, como la propia enunciación o el propio calificativo, ¿no? Que es como el criminal, el loco, el enfermo, los marginales, las prostitutas o los alienados son excluidos del orden social, ¿no? Y son excluidos de la moral burguesa. Ahora, uno también podría pensar, ¿no?, como en esos réprobos, como ángeles caídos, ¿no? O sea, como aquellos que han sido expulsados, que vos justamente decís, y en donde en realidad uno podría decir que, digamos, esa catalogación, ¿no?, y ese llevarlos a esa, digamos, como esa clasificación típicamente iluminista también, a partir de lo que vos también comentás sobre el hombroso, ¿no?, y esa forma clasificatoria de identificar pertenencia social con ciertas prácticas delictivas o ciertos rasgos físicos con ciertas prácticas delictivas o marginales. Por un lado, digamos, lo que hace es, sí, digamos, generar como esa actitud de adjetivación, ¿no? Pero por otro lado también nos está hablando de quiénes son los que hacen esa clasificación, ¿no? Y por qué están como expulsando a quienes expulsan, ¿no? Porque esos expulsados también son como los que denuncian las fantasmagorías de lo moderno. O sea, son aquellos que también están poniendo en una denuncia aquello que el brillo de la modernidad busca ocultar, ¿no?, busca velar, y justamente por eso los expulsa, por eso no hay que verlos, porque más allá de hacer un juicio moral o ético, esos personajes o esos agentes sociales son justamente denunciantes, ¿no? Ponen en evidencia un tipo de construcción social que, digamos, es inevitable no ver. Y entonces ahí aparecen también como las mezclas, ¿no? Así como de alguna manera se cruzan en esto que decíamos de lo no arquitectónico y lo arquitectónico, ¿no? Como en esas fantasmagorías aparecen toda una cantidad de entrecruzamientos en donde se pone en tela de juicio precisamente la pureza de la pertenencia, ¿no? Y eso, bueno, digamos, muchas veces también están planteados o comentados por lo que son los imaginarios que aparecen en la literatura, en el cine, en el folletín, ¿no? Y cómo muchos de esos personajes que también trabajan sobre la marginalidad son personajes velados, ¿no? Y que pertenecen no a esa discriminación social, ¿no? Que el miembro de la nobleza o el rico burgués puede ser también el jefe de la banda, el empresario probo o el profesional honesto también es un estafador, el científico se transforma en criminal, los conspiradores son, digamos, personajes alienados por la explotación metropolitana, el detective es un drogadicto o tiene contactos con los bajos fondos, la policía o el jefe de la seguridad son ineficientes o se mueven por conveniencias políticas o respecto de la opinión pública. Pero digamos que uno se pregunta, de alguna forma, ¿cuál es el carácter de esos expulsados? ¿No? ¿Cuál es el carácter, lo que obedece a esa expulsión? Porque obviamente, como la lectura tal vez más superficial que puede aparecer muchas veces, es la de ese juicio ético, ¿no? O lo que pertenece a un valor, a un sistema de valor, y lo que no pertenece. Pero siempre detrás de eso hay como algo que está escondido. A mí, volviendo al principio, me parece que el trabajo es muy bueno, que está bien encarado. Las cuestiones estas de las problemáticas como que vos elegís me parece que son pertinentes a un buen desarrollo, despliegue del trabajo.
Y tal vez como observación, te diría que si podría aparecer más la arquitectura, ¿no? Bueno, primero que nada agradecerle a Mati el que me haya elegido para ser su comentarista, porque me parece que es otro ámbito donde poder dialogar sobre temas que venimos dialogando en diversos layers, lugares. Y bueno, y me dio también la oportunidad de leer otro trabajo, porque hace muy poquito leí su trabajo en el Anales, sobre heterotopías. Y bueno, mirar las dos cosas juntas, más el recorrido, me hizo pensar en qué tenía que comentar. Y primero, o sea, tengo dos paquetes. Uno es el propio recorrido de Matías, por conocerlo, y el segundo es mis propias inquietudes respecto a las que está planteando Matías. En relación al recorrido de Matías, entiendo que este es un trabajo en elaboración y que básicamente es una mirada a los avances que él está teniendo en su plan de tesis de maestría, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, que no es un trabajo cerrado, y bueno, quería decirlo. También, habiendo conversado con él y obviamente justamente leído el trabajo de Anales, quería resaltar este paso que para mí es firme y acertado en relación al tratamiento de los espacios de la reclusión, abarcando no solo la cuestión de la cárcel, sino abriéndose a ese territorio difuso entre la locura y la criminalidad y abriéndose al territorio, no, digamos, sabiendo que él había empezado indagando solamente sobre, bueno, qué pasa en esa cárcel, qué pasa con lo carcelario, ¿no? Que de pronto se abrió a todo ese mundo y creo que, bueno, no sé si es así o no, pero creo que intuyo que también esa mirada viene de haberse ampliado a hablar con otros profesionales que están tratando los temas, y ahí quiero resaltar el programa de estudios heterotópicos de esta casa, de este instituto, en donde, más allá de que no tenemos reuniones tan seguidos, sí tenemos un diálogo digital y de trabajos, demás, que va abriendo la mirada a todos los que estamos trabajando allí dentro. Específicamente sobre lo que presentás en este trabajo, creo que hay un buen relevamiento bibliográfico y documental, y que es una primera aproximación al estado de los estudios. Y de esa primera aproximación yo veo algunos hilos interesantes de los que se puede tirar o coser, ¿no? Todavía no sé si tirar mucho o coser. Uno que vos nombrás es el de Robert Castell, que ahí vos subrayás sobre todo el tema de la administración de la locura, y vos subrayás la palabra administración, que me parece algo importante, esto de cómo se administra, que estaba también acá hablando Luis. Y otro trabajo que nombrás es el de Salvatore y Aguirre sobre esta historia social vinculada a los espacios penitenciarios en Latinoamérica. Yo no lo conocía, me pareció digamos, una bibliografía interesante para después, digamos, constatar si esto solo estaba pasando acá, si hay puntos de contacto territoriales fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Y finalmente los trabajos de Caride, acá presente, ¿no? Que para mí, bueno, vos nombrás lo del cuerpo sano, del cuerpo urbano sano o enfermo, y me parece que justamente avanzaste sobre eso. El trabajo de Caride, con tu mirada, permitiría realizar una cartografía que unifique los dos layers, el de los espacios de la criminalidad y los espacios de la reclusión, y a ver cómo va dando eso, ¿no? Aunque son espacios difusos. El del espacio de la reclusión parecería tener una resolución arquitectónica más concreta, ¿no? Pero el espacio de la criminalidad, cómo se va dando en esos dos layers. Y creo que acá avanza en ese sentido, y ahí lo uno también con algunas inquietudes mías, porque entre las hipótesis vos decís, el asentamiento de estos edificios tiene como consecuencia la determinación del carácter de los fragmentos urbanos que ocupan. Y yo mirando, no ese plano, sino acordándome yo ese lugar, lo primero que me salta es el eje de la avenida Las Heras, ¿no? El eje de la avenida Las Heras que une el cementerio, el Hospital Rivadavia, la Penitenciaría Nacional y obviamente el zoológico, que es lo que yo trabajo,
porque no lo marcaste, pero está ahí, el zoológico, ¿no? Hay vida más allá del zoológico. Hay vida más allá del zoológico, sí, sí. Exactamente, justamente eso. Me parece que todos estos espacios que parecen que replican la ciudad, lo urbano, en lo tangible y en lo intangible, si los mirás con detenimiento, obviamente no son reproducciones exactas de la ciudad. Cuando vos decís la ciudad de los réprobos, bueno, hay una réplica de esa ciudad, pero no es, hay algo ahí raro, ¿no? Hay cosas que te hacen ruido, que son extrañas, y la otra imagen que me venía a mí es esa al otro lado del espejo, ¿no? O sea, esa cosa que refleja, pero que si la pasás, bueno, ¿no? Una cosa medio Alicia en el País de las Maravillas, y entonces pensaba en la Avenida Las Heras como la Casa de los Espejos, es el lugar donde vos vas entrando, y bueno, en cada uno de estos lugares va pasando algo que replica, pero salís pensando si están así, si no están así, y demás. Sobre todo también porque después vos dijiste ahora, que esta penitenciaría se incluía en el medio del verde, cosa que me sale, ¿no? Muy raro, ¿no? Porque el verde, ¿qué es el verde? O sea, el verde es esa configuración urbana que todavía no terminó de consolidar, el verde es el campo, el verde también en el imaginario de cada uno, bueno, ¿qué es ese verde? ¿O es un verde? Digo, también, el cementerio sería un verde, el zoológico sería un verde, o son cuestiones más consolidadas que están ahí jugando otro papel con esa penitenciaría. Y la otra cuestión, ya yéndome de lo territorial, es que creo que nos junta también, es una tríada que es programas, instituciones, imaginarios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vos nombrabas a Lombroso, yo decía, a Lombroso yo lo leí en algún lado. ¿Y dónde lo leí? En la revista del Jardín Zoológico. Entonces, en la revista del Jardín Zoológico, en un momento aparecen, obviamente, el director en ese momento, que es Clemente Onelli, del Jardín Zoológico, dirigiendo la revista, Lombroso, con su correspondencia con Onelli, y Jacob, o Christopher Jacob, que es, digamos, un médico que estudia la anatomía o la psicogénesis, la psicoanatomía del cerebro en el Hospital de Alienadas. Entonces ahí empieza a haber como un diálogo entre estos tres personajes en relación a la anatomía animal, ¿no? A cómo esto le sirve. Lombroso le agradece a Onelli, por ejemplo, que le haya regalado un cráneo que le sirve para estudiar digamos, la anatomía de la criminalidad o del hombre criminal. Jacob hace las autopsias de los animales en su laboratorio de autopsias en el Hospital de Alienadas, y también ahí, bueno, entonces como toda esa cuestión que no tiene una bajada tan arquitectónica va influyendo seguramente en esas espacialidades. Y vos también nombraste, como para terminar, dijiste, y bueno, ese lugar de enfermos, locos y criminales, y yo me pregunto si todos no podía estar bajo el término, bueno, animales. Pero bueno, me lo pregunto. Y sí, porque está dentro de esa cuestión. ¿Cuántas veces hemos escuchado que estos seres, nosotros mismos, los llamamos, es un animal, ¿no? Entonces ahí cómo entra a jugar también el animal en esta cuestión. Nada más. Bueno, yo he leído con mucha atención esta presentación tuya al seminario, y he leído con mucha atención también más extenso texto en el artículo de Anales, ¿no? Y bueno, me pareció interesante, creo que hay aportes, si bien basados en fuentes donde de alguna manera ya habían tratado este problema, pero ahora focalizado en nuestra Penitenciaría Nacional de la Ciudad de Buenos Aires y en los ámbitos de lo que nombrás, el Hospicio de las Mercedes y el Hospital General de Hombres, que antes fue el lugar de alienados, etc., ¿no? Entonces,
Pero me parece que hay, entonces primero me parece importante rastrear y trabajar sobre estos lugares concretos, que es, como vos decís, junto con cementerios, con mataderos, con hospitales, etcétera, son parte de lo que vos llamás los programas contaminantes. Entonces, me parece que hay un enfoque sobre dos, por lo menos, de esos programas, que serían el manicomio y la cárcel, muy específico. Y con una hipótesis que me parece interesante, como está planteada, que es esta de las localizaciones en las áreas de la inmoralidad o de la ilegalidad, y que te preguntás por qué esas localizaciones y qué va a pasar con esa localización luego a través de la expansión urbana, de la densificación, etc., ¿no? Entonces me parece que ahí sí ya empieza a jugar toda esta relación arquitectura, programa social y territorio. Y digo programa social porque creo que tomaste partido por estos dos grandes grupos de bibliografía que hay, por un lado la histórico-documental y por otro lado la social o la de las prácticas reclutorias. Le has dado bastante importancia a lo de las prácticas reclutorias, ya sea por la criminalidad o por la alienación. O sea, los espacios de la locura y los espacios de la criminalidad. Que en Buenos Aires estos espacios, estos dos espacios, tienen una estrecha relación, como vos creo que lo demostrás bien en este trabajo y en tu artículo. Y entonces ahí te empezás a hacer preguntas, algunas quedan planteadas, otras a lo mejor quedan abiertas para respuestas posteriores, pero donde siempre hay un eje en el cual vos estás poniendo el dedo ahí, indicándolo, señalándolo, que es el de la amenaza. Es decir, esta localización siempre tiene algo que ver con las amenazas. Entonces, esas amenazas que van del indio y el gaucho al inmigrante, creo que vos lo citás también por algún lado, donde toda esa barbarie rural en determinado momento se instala en la ciudad, y entonces empieza a ser una barbarie, entre comillas, urbana, o sea, el bajo fondo, y ahí aparecen esos mundos, o sea, todas esas amenazas que en el campo eran el indio, el gaucho, etc., después en el suburbio o propio dentro de la ciudad, como vimos esas leguas que se hacían cada 15 días, el comisario cada 15 días iba a Palermo a levantar, como dicen, malevos, compadritos, gente de mal vivir, etc. Entonces empieza el inmigrante, el compadrito, va a terminar en el cabecita negra, pero siempre es el otro. Es decir, me parece que ahí entonces empieza a girar sobre los espacios de los otros, ¿no? Bueno, que es parte de todo este trabajo de las heterotopías, etc. Eso me parece que es por eso lo indicaba como aporte, ¿no? Y que tiene que ver también con la cosa, no solo con la cosa territorial, sino que tiene que ver con esta cosa de las políticas urbanas, o sea, la política sanitaria para la ciudad. 1880, Departamento Nacional de Higiene, y a partir de ahí los higienistas y un montón de gente empieza a pontificar sobre cómo deben ser estas reglamentaciones, ¿no? Y vos hablás de la separación, que estas arquitecturas, ya en lo específicamente arquitectónico, vos notás de que insisten en una construcción que asegure el aislamiento, que asegure de alguna manera el silencio, o sea, vos hablás del silencio, hablás del aislamiento y la regeneración por el trabajo, ¿no? Por eso esos talleres que están en las puntas de los pabellones del panóptico. Entonces, haces mucho hincapié en esas arquitecturas de separación interior-exterior. Y planteás que tanto para los espacios de la locura como para los espacios de la criminalidad, esto siempre es una constante. Y que los alienistas, que en determinado momento toman la manija de esto, sobre todo en los espacios de la locura,
y que también están instalados dentro de las cárceles, los salinistas, porque se encuentran relaciones entre una situación y otra, son los que determinan de alguna manera estas arquitecturas. Esto yo diría que es de alguna manera relativo, y pongo el ejemplo de Cabret. O sea, Domingo Cabret lo que hace es Open Door. El nombre que no lo inventó, Open Door quiere decir puertas abiertas. ¿Qué es el Open Door, el sistema Open Door? Bueno, eso se inventó en Escocia, la primera vez por lo menos se practicó, se hace en Escocia una reforma radical de todo el sistema carcelario, se derriban todos los muros interiores y exteriores, se suprimen las celdas, se suprimen los calabozos, se suprimen las rejas, se deja el campo libre, abierto, se dejan las puertas abiertas, open door, puertas abiertas, durante el día, inclusive se empieza a conceder permiso de salida a los enfermos bajo palabra de volver, y prácticamente siempre ellos vuelven. Cabret, en una, me parece, jugada muy progresista, muy interesante, toma este sistema escocés, que es un sistema terapéutico, y abre en 1901 las puertas abiertas. Esto genera enormes rechazos, sobre todo en las poblaciones, en Luján y todos los alrededores de Luján, y empiezan a hablar, se ve todo esto en las crónicas periodísticas, de la invasión de los locos. O sea, el peligro, otra vez, es el otro, ¿no? Y hablan de la invasión de los locos. Sin embargo, prácticamente no hubo ningún episodio, no se registró, hasta que después se cerró esto y se empezó a degradar este sistema, hubo que cerrarlo, por otras cuestiones, por cuestiones de corrupción, etc. Y esto lo plantea bien, no está en tu bibliografía, Rosa Falcone escribió un libro que se llama Del hospital cerrado al hospital abierto. Yo te lo recomendaría. Tiene otro subtítulo también, no sé. Entonces, con esto de alguna manera lo que quería fijar que habría que trabajar un poco sobre los intentos que hubo de romper con esto de silencio, separación interior-exterior y aislamiento. Para terminar después con el experimento de Claudio Caveri, ¿dónde es? Por Abasto, ¿no? No, la cárcel de la autocustodida, ese que... Sí, que trabajaron también los intentos. No, acá nomás, en Olmo, ¿no? Donde es un régimen semiabierto, ¿no? Donde también intenta, ya no en un manicomio, sino en una cárcel, de ver este trabajo. Entonces me parece que es aceptable y que queda suficientemente demostrada tu hipótesis de que es la prisión en función de tal como un objeto material lo que establece en la planta urbana zonas de baja legalidad en su entorno inmediato. Como vos decís, nadie quiere estar cerca, hay protestas, esto pasó en la instalación de cada uno de estos lugares, ya sean hospitales o... Ahora, vos querés fortalecer tu hipótesis afirmando, quizás ya no de crítica, pero en el artículo, que la presión inmobiliaria de determinados actores urbanos es la que impulsó o que propició la desaparición material de estos edificios dentro de la trama urbana para permitir el cambio de carácter de ese fragmento urbano para estas operaciones comerciales, ¿no? O sea, para consolidar ese barrio como de clase media alta, como en el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo acá de la penitenciaría, pareciera ser de que fue necesaria la demolición del edificio. Y inclusive, creo que vos lo decís, son observaciones que yo creo que se te deben haber hecho lugar cuando se hizo el arbitraje para tu inclusión en este número de anales, cuando vos decís que la resignificación de estos edificios
era prácticamente imposible, por lo tanto solo quedaba la posibilidad de la demolición. Yo ahí observaría, y creo que eso que llegó, de que hubo ejemplos contrarios en casos de penitenciarías, en el caso de la Ciudad de México, en la ciudad de Bogotá, donde ocurrió lo contrario. El panóptico de Lecumberri, por ejemplo, en la Ciudad de México, que fue durante el gobierno de Porfirio Díaz, entre 1885 y 1890, fue panóptico, fue cárcel hasta 1976. Se desactiva, ahora es la sede del Archivo General de la Nación, desde el 82, después salió el archivo de ahí, ahora es un museo de sitio, un centro cultural, y esta resignificación se dio como positiva en cuanto para el área, para la territorialidad. La cárcel de Recife. ¿De? Shopping. Ah, ¿sí? Bueno, y el otro caso, pero ya dentro de una... Ah, ¿sí? Y el otro caso es el de Bogotá, donde la penitenciaría nacional, que la proyectó Thomas Reed, el mismo que hizo el Palacio Legislativo de Bogotá, es sede del Museo Nacional de Colombia, fue reciclado en 2001, está muy cercano a pleno centro y resignificó toda esa zona, con teatro, con un montón de actividades. Y sin ir más lejos, la cárcel de Caseros. La ex cárcel de Caseros, por una ley, se va a transformar en Archivo General de la Nación, la ley ya está, del 2014, incorporando locales gastronómicos, teatros, cine, auditorios, salas de exposiciones, centros culturales, etcétera, y va a modificar toda esta parte del barrio. Entonces, me parece que estos ejemplos, con esto termino, son como resignificaciones, con proyectos inclusive de alta calidad arquitectónica, que revalorizan y dignifican el área urbana inmediata, al contrario que lo que se suponía que había que eliminar estas arquitecturas, digamos, para mejoramiento de la trama urbana. Esto como observaciones que yo planteaba. Bueno, nada más. No, dada la hora, una cosa muy breve. Me quedé pensando en el comentario de Marina y de Luis, y me quedé pensando más que nada en las dos figuras muy potentes que los dos utilizaron, que Luis utilizó la figura del ángel caído y Marina la del animal. Y a mí me parece que habría que, me dejaron reflexionando esas dos figuras, porque, y sobre todo con lo que acaba de decir Jorge, porque nos podría llevar a cierta confusión pensarlo en esos términos. En mis humildes conocimientos teológicos, Lucifer y su corte no tenían posibilidad de redención. O sea, según donde estaban en el infierno hasta la consumación de los tiempos, ¿no? Y entonces, a esta lógica, y en base a lo que dice Matías, la figura del ángel caído sería discutible, y lo mismo la figura del animal, en ese sentido, porque el animal es, en su condición es lo que es, no tiene posibilidad de humanizarse, porque es un animal, justamente. Y en este sentido hay que hacer una enorme división, y yo no estoy muy de acuerdo con vos, Jorge, porque no puedes meter exactamente en la misma lógica la reclusión de la criminalidad y la reclusión de la locura. Y es una discusión que yo tengo con Matías, eso, porque tiene lógicas totalmente diferentes justamente por las dos metáforas que acaban de decir. Porque en el pensamiento de estos tipos, de esta lógica de ciudad, la criminalidad de la cárcel y la prostitución tienen posibilidad de redención. Entonces no están puestos en el nivel ni de la locura, que no se sabe para dónde ir, ni en el nivel in extremis de lo que puede ser el leprosario, por ejemplo, o otra cosa. Así que el tratamiento en las territorialidades urbanas no me parece que deben ser tratados con la misma lógica, porque tienen en la mentalidad de la gente que está construyendo la ciudad, la reclusión del crimen. Matías lo dijo continuamente, hay una confianza en esto. Y lo mismo pasaba con la prostitución. Hay una confianza, de hecho arman aparatos teóricos y materiales para que la prostituta, siempre piensan que la prostituta se va a regenerar y que va a tener un lugar y que va a reingresar a la sociedad. De hecho, hasta en los mismos reglamentos está la prostituta arrepentida y qué sé yo. La prostituta inclusive es muy pertinente el comentario, porque la prostituta está criminalizada claramente. Pero hay una posibilidad de regresar. Con la locura no se sabe. Con la locura no se sabe. La experiencia de Goldstein en el anuncio, igual no.
No, bueno, en mis propios investigaciones el discurso está separado, está escindido, no está nunca puesto en el mismo lugar, y por eso yo inclusive es una discusión que tengo con Matías, de que no deben ser tratados siempre con el mismo tratamiento de fuentes y de lógicas, no porque no lo puedas incluir dentro de una investigación más grande, sino porque es complejo compararlos en las mismas fuentes de época, porque en la misma fuente de época no están tratados igual, por estas cuestiones de las dos metáforas que acabo de decir, ¿no? Que me abrieron el camino de lo del animal y lo del ángel caído para reflexionar qué querían decir ustedes con eso. Nada más, lo doy corto ahí porque estamos muy poco de tiempo. Después, si quieren, lo seguimos charlando. Un poco siguiendo el comentario de Marina, digamos, estos avances los vamos viviendo continuamente porque estamos trabajando casi conjuntamente. Y si hay una virtud que tiene el trabajo, me parece que es la apertura de un campo y la forma o la posibilidad de generar un enfoque complementario a los estudios, digamos, existentes, actuales, acerca de los espacios de reclusión y demás. Yo quería hacer una nota a pie de página sobre cuestiones metodológicas y teóricas que a lo mejor pueden aportar. Asumiendo además y sabiendo que este es un avance de trabajo para la tesis, mi pregunta es hasta qué punto te juega a favor o en contra del trabajo de una hipótesis, es decir, hasta qué punto la hipótesis no te limita. En resumidas cuentas, lo que quiero decir, me da la impresión de que en el trabajo hay un afán por acercarse, resolver, verificar esa hipótesis y, digamos, en el camino, tengo la impresión de que hay algunos aspectos o algunos hilos, siguiendo la metáfora de Marina, que a lo mejor sería bueno considerar hilos, y cuando pienso en hilos pienso, digamos, en la idea de descripción densa de Gertz y, digamos, la trama de significaciones. Digamos, en esta trama, hasta ahora, como están muy presentes los discursos oficiales, los discursos cientificistas, y me parece que un poco lo que dice Luis acerca de ver cuáles son las otras categorías posibles de considerar o de clasificar esta criminalidad puede sumar. Es decir, y acá entran digamos, estos empresarios que también son criminales, aparecen, digamos, ciertos grados de corrupción desde la institución y demás. Pero bueno, al sumar esto también algunas otras voces, y la pregunta es si es posible y si aparecen, si podrían aparecer en el discurso histórico las voces desde el lugar de lo popular, desde el lugar de, digamos, de cómo la ciudadanía empieza a considerar esto como problemática o no, en qué manera o en qué grado incidirían, digamos, el paradigma científico loprosiano y demás. Pienso, porque aparece Foucault en todo esto, y Foucault habla de las estructuras de poder, y por otro lado, cuando Luis hablaba de cómo se constituyen estos espacios de la criminalidad y sus propias lógicas por fuera del dispositivo de la máquina Foucaultiana, pienso en Michel de Certeau, ¿no? En esta cuestión que él, digamos, ubica como las retóricas caminantes, digamos, una contracara de las lógicas desde el poder, digamos, como las lógicas del consumidor, en este caso, digamos, los propios modus operandi criminales se implican en esta trama o implican otras tramas para analizar en profundidad y desde otras complejidades el problema, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo a la cuestión de la heterotopía que nos reúne y que quizás es misión, digamos, conjunta de revisar y darle vueltas de tuerca, precisamente a partir de considerar qué otros modos de calificación y categorización espacial podemos empezar a sumar.
digamos, para desnaturalizar el concepto de heterotopía, que lo tomamos casi como una etiqueta que ya viene legada de nuestro querido Foucault y digamos, tiene ese lugar. Me da la impresión de que en el trabajo, digamos, no se discute, y a lo mejor estaría bueno empezar a discutir en profundidad o desde otros niveles o de otras tramas, digamos, esta noción, este concepto. Nada, simplemente eso. Primero, esto que vos decís que en el Cabildo, primero la reclusión en el Cabildo, después decís, ya en los primeros años de la independencia, hablas del eje Entre Ríos-Callao, y que los réprobos van del otro lado, ¿no? Y después quería marcar que vos citás un debate, creo que en el Senado, como 1872, que un senador dice, tengamos cuidado donde ponemos las cárceles, porque después el ejido urbano avanza y las cárceles quedan dentro del ejido urbano, ¿no? Y en función de esta cronología, quería preguntarte si en ese momento, cuando se pasa del Cabildo a detrás del eje, si había alguna otra opción que no fuera, si había alguna opción de poner estos lugares de espacio de apropiación, como decías vos, Luis, detrás de ese eje para acá, digamos, por decirlo en un lenguaje como si estuviéramos de este lado, ¿no? Porque me da la impresión de que en ese momento pues quizá no se previó el avance del ejido urbano al ponerlo de ese lado, y también me da la impresión que lo pusieron allí porque no sé si había lugar en donde de construir algo ad hoc en el ejido urbano de ese momento para alojar a los réprobos, ¿no? Que vos bien decís que son los criminales y los locos, ¿no? Y que recién Horacio se refería a eso. Esa es la pregunta concreta que quería hacerte. Tengo otras observaciones, pero no tenemos mucho más tiempo y después te voy a pasar el trabajo que lo corregí y te lo paso después. Primero quería polemizar rápidamente con Jorge Ramos. En Open Door, vos decís que no pasó después nunca nada malo. La doctora Jubileo no apareció nunca más. Está bien, pero la doctora Jubileo se la tragó Open Door, como bien nos enseñaba el siempre recordado Enrique Sdrech, gran cronista, antecesor de Canaletti y gran cronista de lo siniestro, ¿no? En todas estas cuestiones. Así que yo quiero hacer un homenaje a la doctora Jubileo y a Sdrech en este sentido. En segundo sentido, quería decir rápidamente, recomendaría el estudio de lo que dicen Berger y Luckmann en la construcción social de la realidad, porque ellos más que reclusión hablan en general de estrategias o tácticas de mantenimiento, es decir, de mantenimiento del orden, que incluyen este tipo de cosas, pero también incluye, por ejemplo, las terapias psiquiátricas y psicoanalíticas, etc., ¿no? Por eso también hay psicología de animales. Digo esto porque me parece muy bien lo que dijo Marina sobre la fusión de la reclusión de todo tipo de seres, digamos. Tercero, en calidad de barriólogo, tengo la sospecha de que la Tierra del Fuego es un nombre anterior, incluso a la creación de la penitenciaría allí. No es por correlación carcelaria con Ushuaia, es por un nombre más genérico de un lugar complicado, por así decirlo. Me parece, pero... Claro, ya los mataderos de la Recoleta, se hablaba allí de Tierra del Fuego, estaban más... bueno, era la actual Facultad de Ingeniería, ¿no? Los viejos mataderos del norte. No, lo principal que quería decir, creo de principal utilidad, es lo siguiente. Es cierto lo que dice Luis del Valle sobre que parece uno se queda con un poco más de apetito sobre un análisis propiamente arquitectónico, y sobre eso quería decir que Foucault, y está bien lo que dice también David, es un autor muy estimulante, pero a la vez extremadamente inestable. Es decir, los términos que él emplea nunca son los mismos, nunca significan lo mismo. Por ejemplo, la palabra dispositivo, que vos usás en la página 11, es una palabra compleja, inestable, que no por eso dejó de que algún gran maestro retara algún tesisto acá porque le decía dispositivo, vos no sabés qué quiere decir. Bueno, en realidad ni Foucault sabía exactamente qué quería decir con eso. Y por eso apareció gente como Gilles Deleuze, que escribe, o mejor dicho, los tres cursos
sobre Foucault, que extraordinariamente está terminando de editar Cactus en Buenos Aires. Son 3 cursos que no se habían editado ni en francés. Han sido traducidos acá y están disponibles. Y en uno de ellos, Deleuze está continuamente tratando de aclarar qué quería decir Foucault. Francamente, Foucault no es muy claro. Es más claro, como diría Napoleón, por los ejemplos que da que por las reglas generales de análisis. Cuando él dice, bueno, el zoológico, el club mediterráneo, etcétera, queremos entender. Cuando leemos todo lo demás, es confuso. Entonces está muy bien volver a pensar o incluso plantear otro tipo de herramientas sobre esta cuestión. Y lo que dice Deleuze, que me parece especialmente importante, creo que ya lo mencioné alguna otra vez, probablemente en su origen de cuneo kantiano, es que el análisis de lo espacial y de lo legal son irreductibles. Es decir, que no hay manera de entender definitivamente lo espacial, digamos lo arquitectónico, etcétera, como deducción de los discursos normativos. ¿Sí? Y esto es diferente del problema de la especificidad de la arquitectura, es harina de otro costal, ¿eh? Y que probablemente derive de que, por eso digo kantiano, que la intuición espacial no es reductible a la razón, a las categorías de la razón. Entonces digo, cuando vemos el panóptico, es lo que dice Deleuze, y ahora sí de nuevo es un ejemplo que probablemente aclare todo, cuando vemos un panóptico o los panópticos, esas formas no son deducibles del discurso de frenólogos, abogados, jueces, no se deducen de ahí, sino que tienen una, digamos, autonomía, una diferencia, aunque dice Deleuze, en último análisis obedecen a la normativa, pero uno no puede explicarlos si leyó la normativa, es decir, no puede explicarlos el panóptico leyendo un tratado, digamos, jurídico o higienista o de frenología, digamos, del mismo momento. Bien, yo quiero hablar de otras 3 cosillas, algunas de las cuales tienen alguna relación con lo que se ha dicho. Una, no entiendo por qué el Hospital Rivadavia está en esta visión que se hace de esto. Cuando el Hospital Rivadavia, además, no está a cargo del gobierno ni nacional ni municipal, ni provincial anteriormente, sino que es fruto del trabajo de la beneficencia, de la sociedad de beneficencia. 2. La forma, volviendo un poco a lo que dijo Mario recién, la forma del panóptico no sale de una cuestión de una ley o de un manejo teórico, sino de una cuestión práctica. Es decir, desde un punto miro varias cosas. Por eso, también, una de las iglesias de Vasco de Quiroga estuvo hecha con un panóptico con 5 ramas. Y no la terminó, pero están los cimientos. Están los cimientos y hay una reconstrucción de Carlos Chanfón, ubicando cómo debería ser. A través de sus trabajos, está bien, gracias, a través de sus trabajos arqueológicos. Es decir, que es una cuestión práctica. Desde aquí miro todo y cualquiera que tiene un problema me lo puede decir también a mí fácilmente. Y tercero, uno que no tiene nada que ver con todo lo que se habló, pero retomo un poco lo tuyo. ¿Qué es Las Heras? El eje de la calle de la antigua Chabango. Cambio de nombre que también trajo sus graves problemas en su momento y sus chistes a través de la prensa. Es la calle en donde se prueba el tranvía eléctrico. Entonces también tiene otra, en la ciudad tiene otra importancia. Eso es, esas 3 cositas quería hablar. Bueno, agradezco todos los comentarios, me voy con un montón de material para trabajar. Voy a tratar de responder a la mayoría de las cosas que llegue, por lo menos. Bueno, voy a incorporar este tema de los estudios de los franceses que me decías vos, de las tipologías de Dran, de Ledoux, a ver qué puedo encontrar sobre estas cosas que también me llaman la atención a mí sobre esta especie de confianza y de tipologías múltiples sobre el tema del control de ciertos tipos de población. Con el tema que veníamos hablando con Marina, sobre cosas que nos unen, a mí me parece que lo que nos une es esto, que se me fue para atrás, pero
esto que nos une, que también es un tranvía eléctrico que va de acá hasta acá, puntualmente. O sea, es un tranvía eléctrico que también se probó, el primero de una compañía que no recuerdo el nombre, que va puntualmente de la esquina de la penitenciaría hasta el Arco de Palermo. ¿Sí? Entonces, me llamó la atención que justo elijan esa esquina para arrancar. Es algo que me dio como una punta de investigación la propia construcción de este plano. ¿Puedo hacer un comentario particular? Las vías están todavía. Sí. Sí, hasta el punto que Jorge Tellerman, cuando hizo su campaña a jefe de gobierno, quiso traer un coche y lo hizo correr, yo iba arriba, en serio, lo hizo correr de Scalabrini hasta Plaza Italia, porque perdía todavía y el coche lo consiguió para hacerlo. Bueno, Y arrancaba de ahí, curiosamente. claro, arranca de ahí, cosa que no me termina de cerrar hoy por hoy. Así que bueno, me parece que tenemos más de una vinculación más que material ahí. Después lo que me decía Jorge, estoy tratando de barrer todo muy rápido, sobre el tema de, que yo sí trato en el artículo, pero no pasa justamente el trabajo, este tema de la desaparición física del edificio como para poder recomponer de alguna otra forma la significación del barrio. Yo creo que lo que tenía que desaparecer sí es la función, tal vez no el objeto material, pero la función. Claramente hay una presión para que desaparezca, que es la que termina expulsando después el espacio carcelario hasta Devoto, que será para otra investigación. Y como antecedente se me ocurre así rápido ahora del tema de Open Door de Olmos, se me ocurre cuando en 1902 mandan a construir la prisión de Tierra del Fuego, que mandan justamente a reclusos de la Penitenciaría Nacional que tenían capacidad de oficios para hacerlo. Y obviamente no estaban encerrados en un edificio que todavía no existía, sino que estaban en una especie de gran galpón, todos juntos, tanto los que los custodiaban como los que estaban trabajando. Claro que en esa situación el territorio mismo es una prisión, porque no pueden salir. Claro. Pero 2 kilómetros un poquito frío. Bueno, con David lo puedo hablar después, el tema de pelear con la noción de heterotopía lo hacemos todo el tiempo, así que lo dejo para otro momento. Lo que me preguntaban de opciones del lugar, de la penitenciaría, puntualmente el que cuestiona ese tema es Alem, que está discutiendo todo el tiempo, y él lo que pide, no lo puse en la cita porque era demasiado largo, pero pide volver todo para atrás, directamente todo este gran proyecto, y él lo que plantea, creo que lo dije la idea de la penitenciaría en Isla Martín García, pero justamente hay una que es transitoria, que él la plantea cerca de tribunales, pero por un tema de practicidad de los abogados que tenían que ir de un lado para el otro. Pero obviamente eso acarrea otra discusión de dónde ponemos los tribunales. Entonces daba para una resolución mucho más larga que en el tiempo, y por la situación del cabildo justamente, no daba el tiempo de resolver ahí. Bueno, Mario me dijo un montón de cosas mucho más complejas que ahora no les voy a poder responder. Bien. Y bueno, este tema de las eras, que también estaba hablando ahora con Marina, me llama también la atención porque puntualmente este terreno de acá, me dice, el anuncio dice, bueno, obviamente hay un interés inmobiliario, ¿no? Pero dice, es donde todos quieren vivir. Yo me imagino 2 cuadras en la penitenciaría con gente escapándose y me resulta muy chocante. Entonces, ¿qué cosa? Villa Alvear. Villa Alvear. ¿Sí? Eso es Villa Alvear. Puntualmente con este plano que se va a seguir construyendo, quiero seguir ahondando en esta territorialidad de la Tierra del Fuego, que dice bien Mario, es anterior a la prisión, pero desde muchos años antes de que la prisión se construya en Ushuaia, ya se mandaba gente desde acá, o a trabajar o de alguna forma para poblar ese lugar y asegurarlo de ciertos conflictos de que pensaban que los franceses iban a tomar ese punto, los chilenos también, entonces se los seguía mandando, pero ya tenía una noción de criminalidad más allá de que no haya un objeto material construido. Y creo que estoy. Muchas gracias a todos.